Y habla de las trampas, que las principales trampas que nosotros tenemos en este proceso de vivir de las rentas son las que tenemos en la cabeza. ¿Y cuáles son esas trampas? Impaciencia, inconstancia, avaricia cortoplacista, Mm. pánico, pánico es bestial, Sí, y el momento de decidir cuánto saltar, cuánto es el momento oportuno. Esas son las 5 trampas que se mencionan en el libro. Y partamos por la primera, la impaciencia. impaciencia. Uf, lo Lo he visto que, tanto. lo que hablábamos, esto al comienzo es lento, es aburrido, no tiene mucha emoción, no puedes andar alardeando, ¿cierto?, de tus resultados en un asado con los amigos, con los compañeros de trabajo. Suele ser un proceso lento, ¿ya? Y eso nos genera esta impaciencia y nos tienta a buscar caminos más rápidos, nos tienta a buscar esa acción ganadora o ese instrumento ganador, tratar de hacer un por 5 por 10 qué sé yo, y eso nos desvía del camino, muchas veces nos hace perder dinero, siendo que uno de los factores más importantes es ser paciente, como ya hemos dicho muchas veces. Claro, claro. Y ahí hay un problema a veces cuando las personas entran en mercado alcista. Que eso yo creo que es una de las... no es que sea malo, pero es un problema que van a tener muchos inversionistas que de repente entran a la bolsa en un mercado alcista. Porque ¿cuándo se hace más publicidad de la inversión? En los mercados que son alcistas. Hay más empresas que están hablando de las acciones, de ganar dinero fácil, etcétera. Entonces, mucho inversionista nuevo que entra en este mercado alcista y entra y va comprando acciones y esas acciones van subiendo de precio. Entonces, la sensación es, oye, qué fácil es ganar dinero acá. A mí me pasó eso año 2006, mercado alcista 2006, 2007. Qué fácil es ganar dinero en esto. Y después vienen las Claro. correcciones de precio. Y lo que muchas veces termina pasando es que tú entraste con un capital impulsado en parte por la publicidad, viste que era fácil ganar, que esto fue subiendo de precio, fuiste cada vez metiendo más dinero y después viene la corrección grande y eso hace que la pérdida porcentual sea sobre un capital mucho mayor. Mm. Entonces, ese punto es, o sea, como primer punto, muchos inversionistas entran en mercados que son alcistas. Cuando los mercados son bajistas, en general no se habla mucho de las inversiones. Y esto se lo puedo contar aquí por un tema de YouTube, incluso cómo funciona. En los mercados que son bajistas, YouTube paga menos los canales de finanzas. ¿Por qué? Porque hay menos empresas pagando publicidad. ¿Vale? O sea, ya con ese dato se lo puedo rectificar. YouTube, Claro. que le paga a los creadores de contenido por hablar sobre X cosas, que hay un pago de un porcentaje de la publicidad que a uno le llega, bueno, las empresas están pagando mucho menos en esos periodos. Entonces uno se da cuenta de que, claro, si hay menos tráfico, hay menos publicidad, etcétera, eh, naturalmente hay menos inversionistas que van a entrar. Mm. ¿Vale? Entonces, ese primer punto. Después, el tema de la impaciencia. Ah, Si tú seguiste o entraste en este mercado alcista y compraste una acción a 10 y en 2 días está, o en una semana está a 12, subió 20%, ¿cómo va a ser atractivo que alguien después te diga, mira, 10-12% anual? Si en claro. una semana o quizás un mes tuviste un 20%. ¿Cómo voy a ganar 10-12% anual? Eso no me sirve. Yo quiero poner la plata y que crezca lo más rápidamente posible y ojalá sin riesgo, porque si baja, me enojo. Claro. ¿Vale? Eso es lo común. O sea, hay un tema de impaciencia que es bestial y que los mercados alcistas son malos en ese sentido, creo yo. Mm. Son malos porque le dan malos hábitos a esa persona que está entrando. Correcto, Es correcto, correcto. Es complicado esa parte. Entonces, tantas acciones que fueron subiendo de precio, Nvidia, Tesla en su momento, Amazon, donde aparecen esas clásicas publicidades, hazte un segundo sueldo invirtiendo desde $200 en X empresa. Bueno, esas Ah, publicidades aparecen de empresas que naturalmente han subido de precio, sí. no de las que han bajado de precio. Entonces, si mucho inversionista entra a través de ese mecanismo, es que naturalmente va a ser más impaciente. Ni hablar de criptomonedas, No, correcto, ni hablar correcto. de cripto, pero bueno. Es que Eh, este se junta mucho con otro punto que creo que deberíamos tocarlo al tiro, y es la avaricia cortoplacista, que también es Sí, uno de los factores psicológicos, que te tienta, o sea,
tú ves que de repente, incluso si entraste en ese mercado alcista y ves que ganaste, hay mucha tentación de repente a vender algo y después viene la pregunta, ya, pero ¿y qué compro ahora? O sea, si estamos en un mercado alcista, todo sube. Por lo tanto, si tú vendes hoy día, tienes pan para hoy, pero no vas a poder comprar algo mejor porque todo también ha subido. Mm, Entonces, eh, de repente esa avaricia de querer materializar esa ganancia también nos hace desviarnos de esta estrategia que es a largo plazo. A mí me pasó en algún tiempo, de repente está la AFP, ¿cierto? Comprar a 6,45 y que llegaran a estar a más de 3.000 pesos. Mucha gente me critica todavía y me dice, oye, ¿cómo no vendiste? Pues si hiciste un por tres, por cuatro. Bueno, parte de la estrategia y esta paciencia de dejar que el tiempo haga su magia es parte de los factores psicológicos a los que uno se tiene que enfrentar. Entonces, de repente no dejarnos engañar por resultados que quizás pueden ser muy buenos en el corto plazo, pero para quienes estamos buscando estas inversiones para vivir de las rentas, recuerden que hay que dejar que esto tome forma. sí, Josan comenta que se demoró, ¿cuánto? Como 20 años, más o menos. o si mal no recuerdo, no me acuerdo si eran 20 o 12, pero No, como 20. eran más de 10 años seguro, que le tomó hacer todo esto. ¿Ya? Claro. Entonces, Ahora, estamos hablando de que hay que esperar. sí, o sea, hay un tema del corto plazo que no queremos recibir naturalmente los beneficios de largo plazo. La vida es muy corta para esperar ese largo plazo. En el largo plazo estamos todos muertos, ¿vale? Entonces, Ya. ese también es el argumento que se da en contra de esta forma de inversión. No obstante, esa búsqueda de ganancia en el corto plazo tiene mucho riesgo en general y nos va a crear malos hábitos. Mm, Yo conozco una persona que estuvo invirtiendo un capital importante y después, si es que te va bien invirtiendo ese capital importante en el corto plazo, ¿cómo pasas mentalmente a una transición de largo plazo? Es más difícil, sin contar los temas tributarios, etcétera. Y además ocurre otro factor. Si es que te llega a ir bien, ¿qué tanto pesó la suerte en esa estrategia de corto plazo? claro. Porque en esa estrategia de corto plazo generalmente no estamos operando en mercados, estamos generalmente seleccionando acciones individuales. Entonces, ¿cuánto influyó la suerte versus cuánto influyó tu conocimiento? Porque quizás a mí me pasó, yo cuando empecé, entré en un mercado alcista, compré algunas acciones que empezaron a subir y yo pensé que era Warren Buffett. O sea, Warren Buffett era mucho peor inversionista que yo. Ese era mi pensamiento inicial. No conocía a Warren Buffett, pero sí es muy fácil ganar dinero en la bolsa. Sé Mm, mucho. No tengo para qué estudiar más y total, el mecanismo es bien simple. Hay que saber dos cositas y solucionamos el problema. Y esa falsa creencia de porque te fue bien, eres realmente bueno sin considerar el factor suerte, cosa que se habla mucho también en el libro Morgan Housel, que hicimos algún capítulo en el pasado sobre el factor de la suerte en tus resultados, ¿vale? Y claro, si te está yendo bien, ¿cuánto pesó la suerte versus tu habilidad? Y muchas veces tendemos a maximizar nuestra habilidad y minimizar el retorno de la suerte. Entonces, totalmente. ese corto plazo, sobre todo al inicio, yo creo que es bien peligroso ese enfoque. Pero bueno, ojalá a las personas que lo estén haciendo, que les vaya muy bien con eso y logren hacer la transición correcta en ese sentido. Sí. El otro era la En inconsistencia, consistencia, exactamente. claro, que era básicamente el cortar este proceso. O sea, el estar, por ejemplo, permanentemente invirtiendo, si uno corta eso, va a hacer que esto se demore más. Si uno no reinvierte las ganancias que puede tener, también lo va a ser más difícil. Y que nos dice también que la vida va a tener vuelcos, va a tener situaciones en las que a lo mejor nos vamos a ver tentados y ojalá no obligados a cortar este proceso. Y ahí me cuelgo de una frase muy popular de Charlie Munger que dice que no interrumpas el interés compuesto de no ser necesario. Entonces, eh, el factor psicológico que trata esto es que seas lo más consistente posible. Genera el hábito. Ya hemos hablado mucho de eso. Más importante que el capital es el hábito. Y genera este hábito de comprar constantemente, ir reinvirtiendo y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, y lo peor que puedes hacer es que en algún momento de la vida, por X motivo, vendas tus inversiones, liquides, saques todo ese trabajo que hiciste durante años, toda esa paciencia que tuviste que tener,
para, no sé, gastártela. A lo mejor tuviste una emergencia ya impostergable, pero aún así eh, te va a perjudicar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es invertir dinero que no vas a utilizar idealmente, eh, y que ante los vuelcos de la vida ojalá no interrumpas esta bola de nieve. ¿Ya? Y eso es difícil dependiendo de las circunstancias de cada uno. De hecho, la justificación de por qué hay que tener cierto capital de emergencia o acceso a capital de emergencia es precisamente para no interrumpir el interés compuesto de tus inversiones. Porque si se nos Exacto. echó a perder el auto y tenemos que vender acciones de Google para regalar el auto, es un desastre lo que estamos haciendo. Eh, Es un desastre. Entonces, la función de precisamente ese fondo de emergencia es proteger el interés compuesto de tus inversiones. Tal cual. Y después habla del pánico. Momentos de pánico, las bolsas están cayendo, las inversiones caen, etcétera. Hay que salir, hay que arrancar. Hay muchos inversionistas que dicen ser de largo plazo y que entienden, oye, sí, sí, esto hay que, vamos a hacer una inversión de largo plazo. Y caen los precios y salen a vender. Es- O sea, son todos largoplacistas cuando están invirtiendo hasta que llega el momento de pánico. Sí. Y vamos a tener muchos momentos de pánico. O sea, si estamos pensando en un proyecto que dura 10, 15, 20 años, o sea, créanme y créannos que vamos a pasar por algún periodo difícil, que vamos a pasar por algún evento mundial, político, sanitario, algún tipo de crisis. ¿Ya? Y ahí es donde hay que saber muy bien aislar ese ruido para no caer en pánico y cortar toda esta bola que hemos construido. Y esto no es fácil, porque las noticias, la prensa, las mismas corredoras a veces, eh, incentivan todo esto. O sea, ¿cuántos videos no vamos a encontrar en YouTube de la próxima crisis, esto se acabó, no sé quién dijo que se viene, la gran recesión? Y esas cosas generan este pánico. Entonces, Claro, aquí José nos invita un poco a aislarnos de ese ruido, a saber que el mercado es así, es impredecible, va a tener subida y bajada, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes ahí en esas circunstancias. exactamente. Retomando ese punto, efectivamente, la prensa vende, o el miedo vende. El mismo YouTube, si tú haces videos donde los títulos sean de pánico, los vas a perder todo. Bill Gates está vendiendo todo, descubre la razón. eh, Claro. Todos perderán hasta la camisa y cosas por el estilo. Eso naturalmente vende más y está estudiado desde el punto de vista psicológico. Y Mm. a los canales de YouTube les va mejor cuando se ven más visualizaciones. Y las visualizaciones están ligadas, si estamos haciendo cosas de miedo, naturalmente va a haber más visualización ahí. Hay canales de YouTube que explotan muchísimo esos títulos de miedo. Lo mismo pasa con la prensa. O sea, los titulares son siempre negativos. La prensa en la televisión siempre te habla de las catástrofes, de lo malo. No te hablan de las cosas buenas. Porque el miedo vende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Permanentemente estamos en crisis. O sea, desde que yo tengo uso de razón, permanentemente estamos en crisis. ¿Cuándo no ha habido crisis? Siempre hay crisis. Siempre está el problema, los riesgos políticos, los riesgos de aquí, de allá, de guerra, conflicto, guerra comercial. eh, Siempre hay una crisis. Mm. Y siempre van a haber crisis, porque la prensa necesita contar noticias malas. Se Va, necesita esa parte. Es casi que control social. Infundamos miedo para tener control social. Entonces, exacto. eso va a mover muchísimo. Entonces, es muy fácil de repente caer en cosas de pánico y tomar decisiones de inversión emocionales dadas por el pánico. Finanzas conductuales hablan mucho de esto, del miedo como Sí. motor como motor de la toma de decisiones. El miedo es probablemente es el mayor motor en la toma de decisiones. Están los miedos y los anhelos, pero los miedos son mucho más fuertes. Reaccionamos muy bien Mm. por, no es que reaccionemos muy bien, reaccionamos muy rápido frente al miedo. Y está bien, por una conducta fisiológica. O sea, si viene un león y está atrás con hambre, qué bueno tener miedo. Si siento que voy a perder todo, bueno, que está bien tener miedo. El punto, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto de eso hay un beneficio para el que está diciendo la noticia, que tiene un incentivo de que las personas lo vean? Entonces, ahí hay un temazo en eso. Correcto. Y después viene el momento de saltar, tomar la decisión de saltar, que no puede ser demasiado temprano, porque quizás
tu capital no es el suficiente y no puede ser demasiado tarde porque puede que La estés vida saltando ya pasa. sin energía. Exactamente. La vida pasa. Claro, La crisis de los 40. La crisis de los 40 es tremenda. Es tremenda. exacto. Eso es por un capítulo Bueno, entero, la crisis de los 40. sí, sí. Cuéntenos aquí en los comentarios si les interesa que hablemos sobre la crisis de los 40 y cómo afecta o podría o no afectar tu plan de inversiones. Creo que es un tema interesante. Bueno, para nosotros quizás es interesante, pero no sé, para Sí. el resto ahí lo veremos. No, la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad es fundamental y cómo nuestro plan de inversión se adapta a eso.